Bienvenidos a Sin Filtro. Seguimos en esta cobertura de lo sucedido en el volcán de fuego, la erupción y la tragedia, y también las jornadas de rescate que se han realizado este día. Por eso la etiqueta continúa siendo SF Volcán. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Philip Chicola, muy buenas noches. Fernando Espina, buenas noches. Hola, buenas noches. Luego ya de un día de labores de rescate, ¿qué lectura podemos hacer de una jornada también que se caracterizó por el temor a las réplicas, el temor a nuevas erupciones, a más evacuaciones, en donde incluso se dijo en algunos momentos que había que bajar el nivel de alarma para que la labor de evacuación fuese ordenada? Y también se dieron conferencias de prensa por parte de Conred y del organismo ejecutivo para seguir informando la cantidad que asciende trágicamente de 70 fallecidos. Philip, la lectura que tenemos que hacer de lo sucedido ayer y hoy y cómo se han desarrollado las labores de rescate en el área del volcán de fuego. Bueno, muy buenas noches. Yo trato de hacer un recuento de casos similares, digamos que no en materia de erupciones, sino en tema de desastres. Emergencias. De emergencias. Claro. Y por ejemplo, digamos que el factor más cercano de comparación fue la tragedia del Cambrai. ¿Qué marcó hoy día martes? Martes marca, digamos que el D más 48 horas. O sea, el contrarreloj también, del ¿no? suceso trágico más 48 horas. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Bueno, generalmente, pues conforme las horas van pasando, las labores de rescate se van haciendo más complicadas. ¿Por qué? Porque implica, digamos que profundizar más el área afectada. Y conforme se va profundizando en el área afectada, pues obviamente también van aumentando los riesgos. Digamos que, las labores de rescate, por lo menos en las horas inmediatas al evento del domingo y a lo largo prácticamente del lunes, se enfocaron en la aldea del Rodeo y digamos que algunas áreas residenciales o donde habían ciertas viviendas, digamos que en torno a la quebrada del volcán de fuego. Hoy básicamente donde estaban los rescatistas, y esto de acuerdo a lo que están reportando varios de los colegas, se adentran más, no solo en áreas más cercanas, digamos que al cráter, sino que también digamos que en zonas más profundas en términos de la ubicación geográfica. Y lo que ocurre es que también digamos que en todos estos procesos hay un riesgo, y el riesgo, como ya lo decía Ben a la hora de la introducción, es la posibilidad, más que de una réplica, porque la réplica realmente es un concepto sismológico, que haya más erupciones o flujo de material piroclástico, que es específicamente lo que empezó a reportarse después de mediodía. Claro. Y que a raíz de eso pues se tiene que tomar la decisión, o sea, alguien toma la orden, me imagino que fue el delegado de Conred, de evacuar a los mismos socorristas de la zona de donde estaban llevando a cabo todo el proceso de búsqueda y rescate. Pero digamos que ahí es donde vemos, digamos, la psicosis colectiva que se genera vía redes sociales. Porque se empezó a circular, digamos que el rumor, porque no hay otra forma de catalogarlo, de que el flujo piroclástico era tan grande que probablemente iba a llegar a la autopista. Y digamos que, aquí es donde se ve cómo el fenómeno se va magnificando, y digamos que eso fue generando una sensación de mucha calamidad y mucho caos. Ya conforme fueron pasando los minutos, ya la misma Conred pues confirmó que efectivamente había flujo piroclástico, pero que no era tan significativo como originalmente se había pensado. Pero lo cierto es que aquí es donde estamos viendo también la magnitud del evento contra el cual se está luchando, y es que el volcán no necesariamente da tregua, y en medio, digamos, que del riesgo que representa que el volcán continúe arrojando material piroclástico, continuar las labores de rescate creo que es precisamente uno de los grandes méritos que tienen los rescatistas, porque están ahí arriesgando su vida. Ya se lo comentaba ayer los compañeros, las zonas en donde están llevando a cabo todas las labores de rescate, pues son áreas en donde, ya el material piroclástico, digamos que en la superficie se ha enfriado, pero conforme van abriendo y van removiendo la capa que digamos que se va volviendo tipo roca, tipo arena,
pues todo el material que está, digamos que debajo de la superficie alcanza temperaturas de los 200, 300 grados centígrados. Entonces, sí es una situación compleja porque realmente los rescatistas están arriesgando la vida no solo frente al fenómeno inmediato, que es, digamos, que todos los lahares que ya se encuentran en el territorio, sino que siempre ante el riesgo de que el volcán vuelva a hacer erupción o continúe, digamos, que arrojando material piroclástico. 48 horas después, ya lo decía Philip, hay que hacer una revisión de lo que se está realizando en estos momentos. ¿Cuáles son los aspectos importantes? La lectura que hay que hacer luego de esta tragedia y cómo se está realizando este proceso de rescate y sobre todo de salvaguardar la vida de los pobladores que en estos momentos muchos de ellos se encuentran en albergues y también pasando momentos trágicos. Bueno, yo quiero empezar por decir que a mí la verdad me ha afectado mucho esta tragedia. Todos sabemos que los fenómenos naturales ocurren y pues no son culpa de nadie, ¿verdad? O sea, el fenómeno natural es algo que no podemos evitar, como sucedió en este caso, pero la tragedia humana sí era algo esencialmente evitable. Y yo quiero decir que toda la psicosis que estamos viviendo el día de hoy, a través de redes sociales y de información, está directamente relacionada con el mal manejo oficial que se hizo el día del desastre. ¿Y por qué veo yo que esto es así? El día del desastre, nosotros más o menos el domingo a la 1 de la tarde, yo estaba en el gimnasio cuando vi un video donde hablaba la gerente de seguridad del hotel que está a las faldas del volcán y mostraba en un video y decía, ya hemos evacuado a todo el personal y a todos los huéspedes. Solo falta que vengan por las personas de seguridad que estamos acá y el lugar está vacío. Entonces vemos con esto como que las medidas de seguridad de ciertos lugares sí funcionan y el gobierno, en lugar de hacer esto mismo, incluso puso notas donde decía que no era necesario evacuar. Entonces cuando nosotros como población nos enfrentamos ante que el gobierno está gestionando mal la crisis, la está gestionando tan mal, ¿verdad?, que dice no es necesario evacuar y luego cambia esas notas y tenemos una tragedia de cientos de muertos. ¿Qué podemos esperar el día de hoy que la gente haga si no confía en la información oficial? Si lo primero que dijeron es no es necesario evacuar y llegamos a esa tragedia, ¿cómo esperamos que hoy las personas puedan confiar? Todos estamos muy asustados, todos estamos pensando, bueno, no solo las personas que están en los alrededores pueden ser víctimas de esto, ¿qué va a pasar con lo que está circulando relacionado con la lluvia ácida? Por todo el azufre y los gases que están saliendo o que han salido del volcán y que ahora se mezclan con las lluvias que están cayendo, que pueden tener ciertas afectaciones para todos. Entonces, a mí esto me deja ese tremendo mal sentir, ¿verdad? De cómo importan tampoco las vidas de ciertos seres humanos, cómo importan tampoco las vidas de los nacionales, de los connacionales generalmente con menos oportunidades. Quien tiene los medios se escapa o se le avisa y se saca, pero estas personas pareciera que no valen, el mismo Estado, el mismo gobierno los ha dejado ahí y vemos luego cómo sí, esto me parece que es la parte positiva de todo esto, pero que esta parte positiva no puede ser el pan diario de cada día. Esta parte positiva relacionada con todo el apoyo, con toda la solidaridad, con todo el esfuerzo que cuerpos de socorro, que personas pues que están en las mismas, iguales o peores condiciones están haciendo para ayudar a estas víctimas. Eso a mí me resulta, me deja así como me regresa el ánimo, me hace pensar, bueno, como ciudadanos, como guatemaltecos, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. En realidad no nos merecemos este gobierno que tenemos en estas condiciones, en estos momentos de crisis, donde esperaríamos que desde el primer momento estar viendo otro tipo de actuar y no el que hemos visto. Pero a ver, Fernando, pero cuestionar en este momento la gestión del gobierno no incrementa la incertidumbre de lo que puede estar pasando, incluso de la información que puede estar dando a conocer el órgano oficial, el organismo ejecutivo. Es que no me estoy yo inventando la incertidumbre. Vimos hoy cómo Escuintla trató de salir todo el mundo huyendo de ahí. O sea, eso ya está.
No es que estemos cuestionando que si el gobierno da o no da información. Quisiéramos tener una fuente oficial de información que nos diga esto es lo que está pasando, pero ¿a quién le va a creer la gente después de que han demostrado un mal manejo desde el inicio de la crisis? Entonces ahí es donde viene el cuestionamiento. Yo no estoy diciendo no le creamos al gobierno, yo lo que estoy diciendo es, después de este mal manejo, ¿qué va a hacer la gente? Y ahí tenés lo que está sucediendo. Escuintla tratando de huir. Y de una forma desordenada que puede incluso provocar mayores accidentes. Yo también quiero decir algo, que a mí me parece que es muy duro aceptarlo, es muy duro decirlo, pero no creo que existan posibilidades de encontrar a más personas con vida. Esto no es el Cambaray, esto no es Panabaj, no es un lugar donde la gente fue soterrada por tierra, donde la gente tiene algunos medios para respirar o posiblemente tiene comida. Fueron soterrados por lava, por fuego. Se estima que entre 600 y 700 grados es la temperatura que la materia volcánica puede alcanzar, o que incluso el flujo piroclástico alcanzó. Entonces, es muy difícil pensar que vamos a encontrar aún personas con vida. Es extremadamente difícil. Incluso hemos visto mensajes, hemos escuchado cómo muchos cuerpos se desintegran. ¿Qué es lo que ha pasado en otros países? Por ejemplo, vean el caso de Pompeya. En Pompeya ya nadie tocó nada. Ahora, las labores de rescate van a continuar. Van a tratar de llegar incluso a los poblados más allá de los lotes y del rodeo. Existen protocolos que deben seguirse. Eso no lo estamos diciendo que se suspendan, pero yo creo que en estos momentos es más importante cuidar la vida de los rescatistas, de estas personas que vemos cómo están dejando los zapatos, están dejando la ropa y la vida en esos lugares. No arriesgarnos de más, porque no estamos hablando de una tragedia como esas. Estamos jugando con fuego. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Volcán. Regresamos luego de la pausa. Cumpleaños mi madre. Hoy cumplía 65 años y le estábamos preparando una comida entre todos. Eran 13 hermanos y hermanas preparando un festejo, pero su madre Zenaida y su padre Camilo y 16 miembros más de la familia Pamal estaban entre los que vivían pegados al volcán de fuego. Las fotos que han aparecido en televisión, los cuerpos que han aparecido son de la familia. Familias enteras a las que les resultó imposible escapar la corriente de lava y la nube negra compuesta de partículas de lava, ceniza y gases tóxicos que se desplaza a 50 millas por hora y a una temperatura de entre 400 y 1300 grados Fahrenheit. A mi hermanita, que estaba embarazada, dice mi cuñado que la agarraron porque estaba enterrada y solo le sacaron la mitad. La colonia San Miguel Los Lotes quedó sepultada en lava y ceniza. Estas son fotos de la iglesia pentecostés donde Camilo Pamal era el ministro. Familiares sobrevivientes se encontraban en el difícil proceso de identificar víctimas en una morgue clandestina, pero cuando hablaban por teléfono, vino el pánico de nuevo. Está haciendo explosión otra vez el volcán y se cortó la llamada. Ellos empezaron a gritar y a decir que tenían que correr. Ahora más incertidumbre, pues no se sabe qué les pasó. Es por eso que la familia quiere viajar para verlos y dar un último adiós también a sus seres queridos. No puede decir uno, oh, hay fondos ahí para los gastos que se vienen. Necesitamos ayuda. El volcán sigue sumamente activo y la preocupación para los que viven en este lugar sigue presente, pues el monstruo puede volver a rugir en cualquier momento. Veíamos el drama desgarrador de una familia en los Estados Unidos que llora la pérdida de sus seres queridos luego de la tragedia de la erupción del volcán de fuego. Regresamos al análisis, la etiqueta SF Volcán. Hablamos sobre la gestión de desastres, la prevención y cómo, si bien no se pueden anticipar estos hechos, la forma como se reacciona y se gestiona una crisis es muy importante. ¿Cuáles han sido estos primeros pasos? No queremos, digamos,
hacer un juicio de valor en este momento, eso será más adelante, pero lo que hemos visto del actuar de las autoridades, vimos lo de hoy por la tarde, esta evacuación que se hizo en medio de un desorden y que Conred luego pues tiene que dar algunas rectificaciones a cierta información que había circulado en redes sociales para que la calma volviera y se pudiese hacer una evacuación, digamos, más segura. Philip. Sí, es que vean, el tema de... Yo siempre he pensado que Conred es una institución que requiere de un fortalecimiento sistemático. Y lo que pasa es que nos acordamos de Conred solo cuando hay una tragedia. Cuando hay lluvias, deslaves, correcto, tormentas. Y realmente Conred debe, siento yo, aumentársele su presupuesto. Se debe de fortalecer sus sistemas de alerta temprana, que los tienen. Es que digamos que también es un error pensar que Conred está navegando en ascuas. No, o sea, hay sistemas de alerta temprana. O que estamos totalmente desprevenidos, que es otra percepción que se tiene. También es un error. Pero también digamos que Conred necesita fortalecer su presencia territorial, porque la presencia territorial se vuelve clave a la hora de tener que gestionar una respuesta inmediata a la emergencia, que es, digamos, la crítica que se ha hecho en el marco de todo este proceso, y es que cuando empezó a correr el flujo piroclástico el pasado domingo, el flujo piroclástico se refiere precisamente a esa corriente de roca, sedimento que baja del volcán, gases incandescentes, y que, a ver, cuando la Conred no tiene, digamos, la capacidad operativa en el terreno de coordinar una evacuación masiva sistemática, eso creo yo que también es un reflejo de la debilidad institucional de todo el sistema de atención y mitigación de riesgo. O sea, Conred, su gran problema es que su estructura operativa en el terreno está relativamente limitada. Conred, obviamente, cuando ya estalla la crisis, se vuelve el gran coordinador de toda la gestión de atención de la emergencia y de atención del desastre. Pero digamos que la parte preventiva es en donde creo que hay que generarle más insumos y más recursos. Eso es uno. Dos, los marcos legales. Porque digamos que una de las grandes críticas que se hace aquí ¿cómo se responde al momento de la emergencia? Más que cómo se le responde es por qué se le permite a las personas vivir en áreas de riesgo. Pero es que Conred no puede hacer absolutamente nada. Además que hacer el Cambrai, ¿no? Porque digamos que lo hemos visto. Aquí no había previamente una evaluación de la zona. Pero por ejemplo en el Cambrai, Conred en varias ocasiones dijo, mire, esa zona es un área de riesgo. Pero no podía hacer absolutamente nada. O sea, dependía de la municipalidad para hacer la movilización de las personas, etcétera, etcétera. O lo que pasa, por ejemplo, con la comunidad abajo del puente Belice, creo que era Jesús de la Buena Esperanza, que Conred en varias ocasiones ha recomendado que esas personas están en una situación de riesgo donde están ubicados y que hay que trasladarlas, pero no hay un marco institucional que le permita a algún actor del Estado hacer efectiva esa movilización. Entonces, ¿qué pasa? Conred se vuelve, en materia preventiva, un mero órgano de opinión técnica. O sea, Conred no tiene la autoridad para decir, mira, aquí no puede vivir nadie porque están en las faldas de un volcán o en una zona proclive a deslaves o están en una zona proclive a un desastre. O sea, a esas son, digamos que los temas que creo yo que deben de ser sujetos a una discusión más profunda en cuanto al modelo de gestión de desastres que queremos tener. Sobre todo en un país muy vulnerable. Correcto, porque miren, o sea, al final el gran problema que tenemos es que no hay un aprendizaje institucional de las tragedias históricas. Por ejemplo, el aprendizaje institucional de la tragedia del Cambrai debió haber sido darle la facultad a Conred para poder, ordenar no es la palabra, pero poder hacer efectiva órdenes de traslado de comunidades o de personas que viven en zonas de alto riesgo. Reubicarlos. No estoy diciendo que si se hubiera hecho eso, se hubiera podido prevenirlo de eso, no, o sea, son cosas completamente diferentes. Pero un aprendizaje es que si Conred no tiene más herramientas más que decir, mire, disculpe, pero usted no debería de vivir aquí porque es una zona de riesgo, y nadie le hace caso a Conred, no vamos a llegar muy lejos. Es un tema que se tiene que atender. Segundo, el tema de los presupuestos y sobre todo los sistemas de atención. Básicamente la parte más complicada de activar un protocolo de gestión de emergencia es como movilizar a las brigadas de atención de emergencia a la zona
de riesgo. Sí. No solo a la zona afectada, sino que pensemos en las aledañas. Por ejemplo, pensemos en lo que ocurrió en los momentos posteriores a que el INSIBUME levanta la alerta sobre la erupción del volcán o la actividad del volcán, y el periodo para hacer efectivo, digamos, una evacuación. Activar esos protocolos implica que primero Conred tiene que tomar la decisión de que hay que llevar a cabo la evacuación. Segundo, que se tienen que activar a los diferentes cuerpos de emergencia, los bomberos, la Cruz Roja, el Ejército, la Policía Nacional, policías municipales, y digamos que en lo que toda la maquinaria se echa a andar, eso tarda tiempo. Entonces, ese proceso de la coordinación y la activación de la maquinaria de respuesta a la prevención también hay que revisar, es un asunto de protocolos. Pero también, por ejemplo, uno de los temas es cómo acelerar la llegada de brigadistas a las zonas de riesgo, acelerar, digamos, la evacuación en un territorio. O sea, son esos temas de aprendizaje institucional que tenemos que propiciar hacia futuro. Y lo último, la parte de los recursos. O sea, al final del día siempre la gran limitante de Conred es que no tiene los recursos para invertir en mayores sistemas de alerta temprana o de prevención de riesgos. Entonces, ¿qué pasa? Conred tiene capacidad limitada para mitigar un riesgo potencial y termina teniendo siempre que reaccionar ex post al desastre natural. La gestión de la crisis, de todo el actuar de las diversas instituciones, Fernando, están bajo la lupa en estos momentos. Se están apoyando a todas estas instituciones para que los rescates se hagan de forma ordenada, pero siempre hay un momento para reflexionar y hacer una labor de aprendizaje hacia el futuro. Fíjate que yo quiero profundizar en un tema que tocó Philip, porque para mí ese es el problema de fondo. Muchas veces nosotros cuestionamos a las personas que viven en zonas de alto riesgo. Y cuando nosotros nos damos cuenta quiénes son estas personas que viven en zonas de alto riesgo, nos damos cuenta que son personas que han sido tradicionalmente expulsadas de zonas seguras o de zonas fértiles porque esas zonas tienen propiedad privada. Recordemos que según la última ENCOVI, la Encuesta Nacional de Vivienda, de 2014, porque esa es otra cosa, que ni siquiera tenemos censos actualizados en este país para saber cuántas personas viven y en qué condiciones. Pero la última encuesta de condiciones de vida, la última ENCOVI, establecía que en Guatemala el 59.3% de la población es pobre. Y esto quiere decir que 59.3% de la población vive con menos de 450 quetzales al mes. Una persona que tiene 450 quetzales al mes difícilmente va a tener los recursos para alquilar o para comprar tierra. Y todos tenemos la necesidad de vivir en algún lugar. Y si estas personas no pueden vivir en los lugares, en las planicies o en los lugares seguros, porque ahí están los que tienen el dinero para comprar su casa, ¿a dónde se van a ir a vivir? Ellos no van a vivir a las laderas de los barrancos como en Panabajo, como en el Cambrai, no van a vivir a las laderas de los volcanes, no van a vivir a las cuencas de los ríos porque les gusta la vista. Están ahí porque es lo que la vida les permite. Y ¿quién no va a saber que un volcán va a hacer erupción? ¿Quién no va a saber que en una ladera se puede derrumbar en una zona? Y les pueden ir a decir 1000 veces, esto es una zona de alto riesgo. Sí, claro. ¿Y a dónde me voy? ¿A dónde me voy? Aquí, mire, tengo lo que tengo. Cada vez que me sobran 2 quetzales compro un bloque y así construí esta casa. Cada vez que me sobra un quetzal compro una lámina. ¿Y a dónde me voy? ¿Y cómo me llevo esto? Estamos hablando 60% de la población guatemalteca viviendo en esas condiciones. Ese es un problema de fondo del país. ¿Y el Estado qué hace? El Estado ni siquiera está preparado para atenderlos cuando se da una emergencia. ¿Qué es la Conred? La Conred se llama Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y se supone que ahí estamos todos. La Conred no se estima no fue concebida como una institución gigantesca que atiende emergencias. La Conred está concebida desde el último funcionario público hasta el más elevado son parte de la Conred y están obligados a responder. El jefe de la Conred en el municipio
es el alcalde. En la aldea, el alcalde comunitario. Entonces, este sistema de alerta es lo que tiene que funcionar. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros, en este sistema de alerta, el de la comunidad dice, mucha, el volcán está retumbando como nadie? Y la voz oficial de la Conred dice, no es necesario evacuar a alguien. Y vemos a la gente del hotel evacuando hasta la última persona. Aquí lo que está fallando son las autoridades. Tradicionalmente hemos visto 2 directores de Conred. Pero ahí es donde viene la pregunta. Dos directores. ¿Por qué el alcalde? ¿Y de dónde lo sacaron? A este director yo no lo conocía. Generalmente los funcionarios del gobierno de Jimmy Morales o son amigos cercanos de él, pero son personas con unas capacidades reducidas iguales a las del presidente. Philip cuestionaba algo ahí. Es que aquí es donde viene la parte que yo les mencionaba. ¿Por qué el alcalde tiene que ser el delegado municipal de la Conred? Así está la ley. Exacto. Eso es lo que le cuando realmente debe ser alguien, digamos que con expertise en temas de gestión de riesgo. O sea, ahí hay un problema en cuanto al modelo de gestión o de atención o de mitigación de riesgo. Una modificación que se tiene que hacer es, y digamos que esta es una propuesta que yo le he escuchado en varios espacios, es que esa función se le traslade del alcalde a un funcionario permanente dentro de la municipalidad que debe cumplir con ciertos requisitos de experiencia en ese tema. O sea, ¿por qué le tengo que asignar a un actor o a un funcionario de carácter político un tema que requiere, digamos, que un expertise técnico a la hora de un seguimiento? Se supone que él debería designar, pero él es la autoridad en el lugar, ¿verdad? O sea, es un sistema que se debería cambiar. Pero como yo les decía, si no tuviéramos estas condiciones de pobreza que tenemos y de exclusión social, estos desastres no existirían. Porque la gente no tendría que vivir ahí. La pregunta es un poco más, ¿es el modelo o es la gestión de las emergencias, de la prevención? Para mí, problema. Partamos de la exclusión social y de las condiciones de pobreza que obligan a la gente a vivir en esas condiciones. Número 1. Pero tú mismo lo acabas de decir, luego, Fernando, esa situación no va a cambiar en el corto plazo, o sea, sí, es la realidad. Eso es número 1. ¿Qué hacemos con esa realidad? Y número 2, tenemos un sistema que hasta el día de hoy yo no me atrevo a decir que ha funcionado. En todos los desastres que hemos visto, como dice Philip, la Conred siempre ha llegado tarde. Tal vez es momento de plantearnos un nuevo modelo. Llega tarde, es que ese es el punto al que voy. Llega tarde porque muchas veces los actores que están en el terreno tomando las decisiones no tienen... Toman decisiones oportunas. A ver, es que no tienen la formación. O sea, al final, por eso yo cuestionaba por qué el alcalde tiene que ser el delegado municipal. O sea, muchas veces el gran problema es que cuando yo tengo una estructura, porque al final por eso es una coordinadora, no es un ente ejecutor. No, de la pero cual cuando esa coordinadora necesita para su estructura operativa tener que recurrir a funcionarios que no, o a servidores que no necesariamente son expertos en temas de gestión de riesgo, ahí es donde las patas operativas del sistema se empiezan a quedar cortas. Por ejemplo, ¿por qué en lugar, y por eso le digo, ¿por qué en lugar del alcalde municipal que sea el jefe de la estación municipal de bomberos, donde las haya, o el jefe o el delegado municipal en materia de administración territorial? Digamos que se puede buscar a una instancia más técnica que sea quien tome la decisión en el terreno, porque ¿qué ocurre? Cuando son estos actores en el terreno los que tienen problemas para tomar la decisión de si es correcto evacuar o no, si hay que tener si es oportuno tomar alguna decisión inmediata en momento de la crisis, cuando yo dependo de muchos de estos actores con formación limitada, resulta que digamos que estoy literalmente jugando con una moneda al aire. En muchas ocasiones, que son probablemente las que no nos enteramos, se toman decisiones adecuadas. En otras no se toma la decisión adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Se genera la tragedia. Y ya cuando se genera la tragedia, entonces ya se activa, digamos que toda la red institucional de Conred a responder a la tragedia. Pero cuando el modelo de prevención depende de actores con cierta debilidad técnica, ahí es donde les digo, es la parte que hay que invertir en los sistemas de atención y de prevención. En cuanto a la gestión que nos planteabas, hay varias personas que nos están compartiendo tweets de cómo hace más de un año, Raúl nos comparte un tweet donde dice que hace más de un año se intentó un sistema diferente en la Conred y que fue boicoteado por las autoridades actuales. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche, la etiqueta SF Volcán, volvemos luego de la pausa.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Volcán. Bueno, y mientras sucedía esto en el área afectada del volcán de fuego, las evacuaciones y las labores de rescate, bueno, en el Congreso de la República la actividad continuaba. Y esta tarde los diputados decidieron salvarle el puesto al ministro de Ambiente, Alonso. No se reunieron los votos suficientes, las voluntades no llegaron al Congreso de la República para asignarle este voto de falta de confianza luego de la interpelación del juicio político. Y veamos lo que nos cuenta Dulce Rivera de la jornada en el organismo legislativo este día. Adelante. La diputada Alejandra Carrillo propuso el voto de falta de confianza en contra del ministro de Ambiente, Alfonso Alonso. La propuesta buscaba que el funcionario fuera destituido del cargo por no tener los atributos para el puesto, luego de una interpelación por los abusos que ha cometido en el ministerio. Diputados de FCN Nación, algunos de Todos, MR y UNE, se salieron del hemiciclo para no votar y otros votaron en contra para proteger a Alonso. Siento realmente pena, señor presidente, que el Congreso de la República no haya tomado el valor necesario para llegar a los 80 votos y poder decirle al señor presidente de la República que el funcionario que tiene a cargo esa cartera es un funcionario que no llena los requisitos porque no conoce la cartera, porque no tiene la capacidad para estar ahí, porque tuvo el descaro de venir aquí a mentirnos porque ha cometido delitos. Falta de confianza por la demostrada incapacidad e ineptitud y falta de vergüenza de ese ministro, que creo, diputados y diputadas, con todo respeto, el mensaje de 60 votos, que si no se logró la mayoría, son 60 votos que se deben de tomar en cuenta muchísimo. A favor que se vaya el ministro de Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque no funciona, porque no sirve, porque gasta los recursos de todos los guatemaltecos, de todos nosotros, sobrevolando. El ministro confesó de su experiencia en el ambiente. Sin embargo, dijo haber sido político. Yo pregunto, ¿es político tomar un helicóptero para presentar el voto en un departamento a sabiendas que un piloto de helicóptero que pone su carrera profesional en riesgo? Aquí mismo lo vino a confesar, que no tenía ninguna experiencia, que no tenía ningún conocimiento. Un ministro que ha sido señalado, tiene procesos pendientes legales. Un ministro cuyos resultados han sido magros. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Así la jornada en el Congreso de la República, no se reunieron los votos suficientes para el voto de falta de confianza. ¿Qué podemos decir de esta jornada legislativa? Comencemos con Fernando. Bueno, esto es una mancha más al tigre. Esto, hablando del tema que estamos hablando relacionado con el manejo de desastres, de gestiones, la problemática ambiental en un país donde somos tan vulnerables, tener un ministro que confiesa no tener las capacidades, el conocimiento y que está ahí por cuestiones principalmente políticas, es una muestra más de lo caro que este gobierno le está saliendo al país. Pero Fernando, nos está costando vidas. A ver, pero no era predecible que el oficialismo y sus aliados iban a proteger a alguien que se ha caracterizado por ser un operador del organismo ejecutivo en el Congreso de la República. Completamente predecible. Era completamente predecible. Acá lo que estamos nada más viendo nosotros es cómo incluso muchos diputados a los que se ha cuestionado su labor, en este caso coincidían que por el bien del país, este personaje que no reúne las capacidades que nos manda la Constitución, como honradez, idoneidad y capacidad, no podía seguir siendo funcionario público, no podía ser dirigiendo la cartera de ambiente. 60 diputados coincidieron en esto. Y esto, de alguna forma, nos debería mostrar también que no todos los pactos que en el Congreso se han hecho se están manteniendo. ¿Por qué? Porque recordemos que la alianza que mantiene al FCN Nación en el poder y que evita que el antejuicio contra el presidente se conozca, ha logrado 80 votos. Y en este caso vemos que hubo bastantes personas que dicen que estuvieron de acuerdo
en declarar la falta de confianza y en mandarlo al presidente. Obviamente, el presidente, una vez le hubiera llegado, podía haber dicho, no estoy de acuerdo, pero esto es una seña más de lo caro que este gobierno le está saliendo al país. Al principio era un mal chiste, ese mal chiste ahora está volviéndose una pesadilla. Sigue la polémica por Alonso y el desgaste al Ejecutivo por esta figura que imaginamos el presidente Morales quiere seguir protegiendo. Yo no entiendo por qué no lo destituye. Incluso estuvo en la conferencia de prensa con el resto de ministros de y es más, Conred. lo llevan de arriba para abajo, lo tienen ahí gestionando ya algunos temas de partido, ya se habla que algunos lo quieren posicionar como el candidato de FCN para el 2019. Yo creo que esa sería la guinda al pastel a esta tragicomedia que tenemos de gobierno. Pero, a ver, dejando de lado esto, ¿qué pasó hoy en el Congreso? La sesión en el Congreso arrancó más o menos con 104, 105 diputados. Y cuando arranca la sesión, se iba a conocer la agenda, que era una agenda, digamos, que había generado cuestionamientos, que ya vamos a entrar en ese tema en unos minutos. Pero en ese momento se presenta una moción y se dice, miren, la ley orgánica del Congreso establece que en las 2 sesiones posteriores a la realización de la interpelación, se debe someter a votación si al lugar o no el voto de falta de confianza contra el ministro interpelado. Entonces, en ese momento tienen que hacer, digamos que no sé si es suspensión la palabra, digamos que se deja de lado o se suspende temporalmente la agenda que se tenía y se entra a votar sobre si dar con no en la aprobación del voto de falta de confianza contra el ministro Alonso. En ese momento empieza a pasar lo siguiente, y es que 105 diputados comienza a bajar el número, empiezan a caer. Y es más, cuando ustedes siguen la sesión y empiezan a ver el tablero electrónico, ven cómo se empiezan a desmarcar. Se desmarca FCN, MR, todos y algunos aliados. Y entonces, ¿qué pasa? Resultó que quedaron en el hemiciclo algo así como 86 diputados. Y entonces Oliverio García Rodas, que es el gran decano del Congreso, lo advirtió, porque él dijo, miren, estamos obligados a entrar a votar para darle el voto de falta de confianza al ministro. Yo mismo, lo que dijo García Rodas, voy a votar a favor de darle el voto de falta de confianza, pero no se pierdan, no se van a alcanzar los votos. Porque miren el tablero. Esto va a ser un trámite. Es matemática sencilla. Sí, claro. Si quedan 86 diputados y 15 por ahí eran del partido FCN, la expectativa es que los miembros del partido FCN iban a proteger a Alonso. Dicho y hecho, se entra a votar, 60 votos a favor de darle el voto de confianza, pero no son suficientes, se necesitaban 80. Entonces, ¿qué pasa? La estrategia de jugar con los números funcionó. O sea, fue un mecanismo de cómo protegieron al ministro de una forma un tanto más solapada, porque en lugar de no votar, en lugar de votar a favor de defenderlo, lo que hacen es que se desmarcan y sencillamente los votos no estaban. Digamos que también hay un poquito de novatez de parte de los diputados que querían promover el voto de falta de confianza, porque en ese momento debieron haber roto quórum y haber sometido a discusión otra vez para otra sesión. Pero bueno. Hay quienes dicen que incluso no es tanto novatez, sino que era compadre hablado, y ya siento que es mucha teoría de la conspiración. Pero a ver, el tema del ministro Alonso se ha convertido en el Juan Carlos Monzón de este gobierno. Pero en el Juan Carlos Monzón, recordémonos por ahí de 2014, 2015. Claro, ¿por qué lo tiene ahí? El ese señalado, mire que salen estas publicaciones, mire que le hace sombra, ¿por qué no lo destituye? Y mire qué pasó con Juan Carlos Monzón. Sí, saber qué cosas sabe Alonso. Es que, es un asunto de política, de introducción a la política. O sea, en política cada quien paga los elotes que se come. Es una frase muy conocida digamos que en los corredores políticos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Yo para qué voy a asumir el costo político de andar defendiendo a Fernando? O sea, si Fernando mete la pata y dice, mira, muy mi cuate, muy de partido, pero yo no me voy a tragar tus elotes, pues. Entonces, para el presidente de verdad es torpe estarse tragando todo el desgaste que le genera Alonso. Claro. Y luego, digamos que cuando cierra filas la estructura partidaria y dice, no, pues el presidente no lo va a sacar, nosotros lo tenemos que defender en el Congreso, aquí lo único que hacen es generar más sensación de que hay una rosca de querer taparse los errores.
Y luego, digamos que algunos diputados decían, miren, no alcanzamos los 80 votos, pero hay 60. Y ese es un mensaje. Ese es un mensaje. Y el presidente dice, no lo va a tomar, no nos hagamos los locos. No le importó. Entonces, antes, no le puede importar exacto, ahora. O sea, aquí la gran interrogante es a cuenta de que el presidente se está tragando el costo que le genera Alonso. O sea, si no hay motivos subyacentes, es una gran tontería. Si no es lo que dice Fernando, pues a ver ni qué habrá ahí, pues, que de verdad a mí no me hace sentido que lo siga sosteniendo en el cargo. Bueno, vamos a la pausa y seguimos hablando de lo que sucedió en el Congreso de la República y también de lo que no sucedió en el organismo legislativo. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, SF Volcán. Estamos hablando de la jornada legislativa de este día. Bueno, ya hablamos en el bloque anterior que no se pudo reunir los votos suficientes para dar este voto de falta de confianza contra el ministro de Ambiente, pero también no se avanzó en una agenda polémica, controversial que se conoció desde ayer, que entre otras cosas buscaba dar trámite en primera lectura algunas iniciativas de ley que generan controversia. Incluso dentro del Congreso de la República se dieron comunicados para tratar de calmar los ánimos y decir que no se estaba aprobando nada de urgencia nacional y que no se estaba pues avanzando en iniciativas a espaldas de la población. ¿Qué pasa con esta agenda y por qué generó tantos roces, Philip, y tanta suspicacia de que podían estar haciendo o aprobando algo similar a lo del 13 de septiembre? Es que las cosas como son. El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, publica un mensaje por ahí de la tarde donde decía que varios medios estaban mintiendo porque no era mentira que se iba a hacer una aprobación de leyes, sino que estaban muchas en primera lectura y entra a hacer una explicación de cada una de ellas. Pero hay una razón de pensar así, 13 de septiembre de 2017. Es que miren, esto es como el marido que le es infiel a la mujer. El día que el marido le es infiel a la mujer y lo cachan, se queda sin lugar a duda razonable, sin beneficio de la duda. Y eso le pasó al Congreso. O sea, después de lo que hizo el Congreso el 13 de septiembre del 2017, es el equivalente de que lo cacharon siéndole infiel al pueblo de Guatemala, y ahora por eso el Congreso no tiene el beneficio de la duda. Así de fácil y sencillo. Por eso cuando vemos encuestas de aprobación de Congreso, en mi vida, yo había visto un Congreso tan mal evaluado como este. Entonces, por eso cuando sale una agenda, en donde sí, efectivamente, dice primera lectura de ley de aceptación de cargos, primera lectura de la reforma al 407N y demás, ¿cuál es el miedo natural que genera? Lo estás haciendo en este momento. Lo vas a hacer en este momento, al rato lo quieres hacer de urgencia nacional. A ver, y es cierto, mucha de esa percepción puede estar, digamos que sobredimensionada. Pero otra vez, es el marido infiel que le dice, mira, hoy me voy a ir a tomar los tragos con mis amigos. Sí. No tenés lugar a beneficio de la duda. Ese es el problema que existe hoy a nivel de credibilidad de Congreso. Entonces, eso es lo primero que hay que señalar. Habiendo dicho eso, yo creo que hay unos temas ahí que también hay que separarlos. Primer tema, la aprobación a la reforma al transfugismo que está promoviendo Luis Hernández Asmik. Eso es una aberración, porque es ir en contra, digamos, de toda la, digamos que línea general que se ha venido trabajando en los últimos años de ir desincentivando el transfugismo. Pero aquí hay un candado, y es que esta es una reforma que se tiene que plantear a la ley electoral y de partidos políticos. Que es de rango constitucional. Correcto, es de rango constitucional. Entonces el Congreso la podría aprobar de urgencia nacional mañana, pero tiene que someterse a consulta a la Corte de Constitucionalidad y la Corte la tiene que devolver. Eso no va a pasar de un día para otro. O sea, yo creo que ese tema del transfugismo, el actor garante final de que no haya una vacunada de la noche a la mañana es la Corte de Constitucionalidad. Pero entendemos por qué los diputados están corriendo en ese tema. Correcto. O sea, lo quieren acelerar porque dicen, bueno, necesitamos que pase ahorita el proceso para que se vaya a la Corte. Ya se viene agosto, regresa, septiembre. Porque necesitamos que ese cambio se dé antes de 2019, o si no, nos fregamos. Luego, el otro tema, y que creo que se da para mucha discusión, aceptación de cargos. Yo, honestamente, me declaro fan del modelo
de aceptación de Aquí cargos. hemos hablado de esa idea primaria hemos que ha hablado generado el debate y todo, pero en manos de los diputados, pero es ¿qué que ahí es estamos aprobando donde realmente? yo creo que ese es el debate que vamos a tener aquí, y es, como diría el dicho popular, el diablo está en los detalles. Porque yo soy fan del modelo de aceptación de cargos, pero los detalles de lo que se está planteando a aprobar, creo que hay algunos temas que todavía generan hay que discutir más. En el tema del 407N también hay algunos puntos ahí por debatir. Y siempre está la sombra de que se van a querer favorecer algunos sectores, se van a querer blindar algunas personas y garantizar impunidad para otras. Esta agenda que se plantea, que si bien era de trámite, genera mucho ruido. Empecemos por el 407N. 407N. Aquí tenemos una claridad respecto de qué es lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que tenemos juicios abiertos en contra de un grupo de empresarios que salió pidiendo disculpas, que representan a las familias y a las empresas más grandes del país y que están siendo perseguidos por el delito de financiamiento ilícito. Y como el delito de financiamiento ilícito está hasta el día de hoy, no permite prisión conmutable para ellos, no permitiría tampoco un criterio de oportunidad. Entonces estas familias, estas personas, sí o sí van a ir a la cárcel, sí o sí irían a la cárcel. Ese es un grupo. Por otro lado tenemos a todos los secretarios generales, a todos. Yo no me atrevería a meter las manos al fuego por ningún secretario general de ningún partido político diciendo que no ha recibido financiamiento ilícito, anónimo, no registrado. Yo creo que todos han pasado por eso y que todos deben estar asustados. Entonces aquí tenemos una coalición de fuerzas que por un lado tienen al poder económico del país, que ha sido quien, hoy quedó claro con este caso, tradicionalmente ha financiado al sector político, que lo financia para seguir recibiendo las prebendas, privilegios y beneficios que recibe, pero ahora los dos están con un pie en la cárcel. Entonces el 407N lo van a hacer conmutable. ¿Eso es impunidad? Yo no me atrevería a decir que es impunidad, porque que es impunidad quiere decir que va a quedar sin castigo. Va a tener castigo, le van a rebajar el castigo. Pero un castigo leve. Exactamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Están buscando darles el privilegio, tanto a los secretarios generales como a estos ricos poderosos, de que puedan pedir un criterio de oportunidad y no ir a la cárcel. Pero la pregunta es, ¿va a ser un castigo que va a evitar que se hagan esas prácticas de financiamiento electoral anónimo? ¿O va a haber gente que va a correr el riesgo? Mira, yo creo que es feo lo que voy a decir, pero mientras Iván Velázquez y la CICIG estén en Guatemala, yo no creo que los partidos políticos se vayan a animar a seguir jugando a ese juego que han jugado con los financistas. Pero ojo, ahí estás diciendo algo que no va a ser a eternum. Si sigue Iván Velázquez, no se quedan para siempre en Guatemala. Yo te estoy diciendo claramente lo que veo. Y yo veo que mientras ellos estén acá, que difícilmente vamos a seguir viendo campañas grandes, millonarias. ¿Por qué? Porque yo creo que ahora, en las elecciones 2019, donde el lema, donde la candidatura va a ser yo estoy a favor de la lucha contra la corrupción y de la legalidad, y yo estoy en contra de la lucha contra la corrupción y estoy con la ilegalidad, entonces yo creo que no vamos a ver personas haciendo financiamiento electoral ilícito, que va a ser eso muy controlado y que vamos a tener campañas muy pequeñas. Entonces, como te decía, yo no veo que esto se pueda llamar impunidad. Yo digámoslo, para mí sería una gran cosa que tanto los empresarios como los secretarios generales reciban una condena y que esa condena les impida tener negocios con el Estado o participación política por haber sido condenados por cometer este delito. Yo con eso me quedaría satisfecho. Las cárceles están topadas de gente, no me parece que meter más gente a la cárcel sea un camino. Eso me lleva a aceptación de cargos. Ahora, a eso íbamos a llegar antes de terminar. ¿Aceptación de cargos es una oportunidad de aprobarlo en este momento? ¿O crees que los diputados van a hacer alguna... van a meter un caballo y sacar un caballo? ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo creo que aquí hay que tener una cosa clara. Aceptación de cargos es una iniciativa que viene impulsando la CICIG,
el Ministerio Público, fueron las primeras 2 versiones, esas versiones fracasaron, luego hubo una reunión entre el sector justicia y la CICIG y el Ministerio Público le trasladaron esa iniciativa a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia la asumió, entiendo que hizo un buen papel al revisar esa propuesta fue enviada al Congreso y a mí me parece que para ahorita Guatemala, como dice un amigo, está enclochada. O sea, Guatemala no va ni para atrás ni para adelante y que esta ley de aceptación de cargos podría servir para que podamos tener personas que vengan y hagan y que confiesen, que sean condenados y que con eso liberemos un poco la presión social que estamos viviendo. De este análisis vamos a continuar con el debate. Yo sí creo una cosa. Aceptación de cargos. Yo viendo rápido. el mapa de fuerzas en el Congreso, me cuesta ver que el Congreso apruebe algo. En este no momento sé si que pase está de acuerdo, algo. pero yo creo que el Congreso está demasiado fragmentado y me cuesta ver que cualquiera de estos y cualquier otro tema, yo no miro en el comportamiento del Congreso que existan los votos para que caminen. Pero yo estas dos sí las doy por hecho. Pasa financiamiento ilícito y pasa aceptación de cargos. Hemos llegado al final de este análisis. Muchísimas gracias, Fernando. Philip, los dejo con un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional que se unió para ayudar a los damnificados por la erupción del volcán de fuego. Feliz noche, nos vemos mañana. Buenas noches, me encuentro en el Conservatorio Nacional de Música, que es la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional, que esta noche está ofreciendo en estos momentos el concierto a beneficio de los damnificados. Y es que la entrada para poder ingresar a este concierto era traer todo tipo de víveres. Y como ustedes pueden observar, pues los guatemaltecos han atendido a este llamado. Pues ya se puede observar en diferentes partes del conservatorio que hay muchos víveres, podemos ver incaparina, azúcar, sal, frijoles, agua pura, podemos ver de todo tipo de víveres. Y todas las personas que están acá colaborando, pues son voluntarios, son alumnos del Conservatorio Nacional de Música, pues mientras sus maestros están interpretando en el auditorio. Coméntame, ¿desde qué hora empezaron ustedes ya a recaudar los víveres? Pues estamos aquí desde las 2, empezaron a entrar víveres y la primera oleada empezó a venir a las 6 de la tarde, empezaron a venir muchos y desde entonces no ha parado. Muchísimas gracias. Pues como pueden observar son bastantes y no solo es eso, también las aulas del conservatorio están llenas de víveres. Y acompáñenme porque en estos momentos la Orquesta Sinfónica pues ya inició este gran concierto. Vamos a entrar para que ustedes puedan observar y por supuesto apreciar un poco de este gran concierto que está bajo la dirección del maestro Gabriel Yela. Y además lo que están interpretando es repertorio nacional. Acompáñenme y escuchemos.